gusto, muy Gustazo. bien. ¿Cómo anda? Bien. Vos sabés que hubo declaraciones de Sergio Massa Sí. este fin de semana, al comienzo del programa algo mencionaron e incluso también se difundió desde el Ministerio de Economía cómo están evolucionando las cuentas fiscales, o sea, las cuentas vinculadas con el Tesoro, los ingresos y los egresos. De acuerdo a datos que informaron desde el Ministerio de Economía, en febrero hubo un ajuste importante de las cuentas públicas y en función a cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Tengamos en cuenta que durante este 2023 el déficit fiscal tiene que llegar al 1,9% respecto al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el crecimiento de la economía en bienes y servicios. ¿Y por qué remarco el tema de las cuentas fiscales? Porque un gran debate que hay, una situación compleja, está vinculado con el tema de la inflación, Claro. el tema de los precios. Y uno de los ejes principales de la estrategia que tiene el equipo económico es ordenar las cuentas fiscales, ordenar las cuentas monetarias, mantener la estabilidad cambiaria para generar un escenario macroeconómico de estabilidad y por consiguiente influir sobre las expectativas de los agentes económicos para que no haya remarcaciones excesivas o en todo caso frenar la inercia inflacionaria. Esta estrategia es lo que se denomina dentro de la jerga de los economistas, bueno, ¿cuál es el ancla antiinflacionaria? ¿Cuál tenés tu principal variable para tratar de que los precios no se desborden? Bueno, la estrategia del equipo económico de Sergio Massa es precisamente esta: cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Por eso es la de las cuentas fiscales, vinculado con la situación monetaria, ya también está trascendiendo y desde el Ministerio de Economía que en los próximos días va a haber anuncios vinculados con el tema de la deuda, con el tema de la deuda en pesos, para refinanciar los vencimientos fuertes que hay en el segundo trimestre para el 2024 y el 2025, y también alguna estrategia vinculada con la emisión de las LELIQ. Las LELIQ son las letras de liquidez del Banco Central que reciben los bancos. ¿Por qué? Porque en el mercado, los agentes económicos, esto vinculado con el tema de las expectativas, el aumento de las LELIQ, de estas letras que emite el Banco Central a tasas de interés muy elevadas, ¿por qué? Porque la inflación es elevada, te lleva a que todos los meses tengas una emisión muy importante. Claro. ¿Por qué? Para pagar el tema de los intereses. Entonces, bajar la emisión del LELIQ apunta precisamente a que haya menor emisión vinculado a el tema monetario. Ajá. Ahora, Alfredo, cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo hace bajar la inflación? ¿Qué relación tiene eso? Simplemente vinculado con las expectativas. Vinculado con las expectativas. Para tratar de convencer a los agentes económicos que hay estabilidad macroeconómica, y a partir de ahí es una lógica, digamos, que yo mucho no comparto, que es que si vos emitís menos, vas a tener menores presiones vinculadas con precios. Es obvio que no es que tenés que emitir en forma descontrolada, porque eso no estoy hablando de eso. Pero cuando vos tenés ajuste del tipo de cambio, ajuste vinculado con el tema de tarifas, tasas de interés elevadas. Por ejemplo, cuando hablamos de tarifas, no estamos hablando solamente por la disminución de los subsidios y por consiguiente... Claro. Estamos hablando de combustible. Vos siempre mencionás, vinculado al tema de combustible. Claro. Si te aumenta el combustible... Si aumenta el hielo YPF, sonaste porque hay más inflación. ¿Pero y por qué? Porque es un precio básico. ¿Por qué? Porque el precio del combustible, ¿qué significa? Y bueno, lo utilizás para el transporte de la mercadería, se utiliza para lo que es la producción de agropecuaria, también para la producción industrial, y por consiguiente, ¿qué es lo que hacen las empresas? Trasladan ese aumento de costo a los precios. Además, que obviamente existen los abusos y excesos en las remarcaciones de precios. Eso es otro elemento que está vinculado con la inercia inflacionaria. ¿Qué es la inercia inflacionaria? Rápidamente. Si vos tenés una inflación del 6% en enero, vos sos un comerciante, recibís la mercadería,
¿Cómo referís el precio de esa mercadería, además del aumento que ya te mandaron, que ya te pusieron en la lista? Bueno, ves qué es lo que pasó en el pasado y decís, y bueno, ajusto por las dudas. Por las dudas, como venían ajustando el año pasado. Claro, el 6%, ¿y eso por qué? La inercia, porque si no ajustan, ¿qué es lo que piensan? Y si hay un aumento del 6% y yo no hice ese aumento, se deteriora, se licúa el capital de trabajo del comerciante. Entonces, eso es la inercia. ¿Cómo romper esa inercia? Es muy difícil. No es fácil. Cuando estamos hablando de la inflación, la verdad, no hay fórmulas mágicas. Esto hay que saberlo, sé que es difícil, digamos, de incorporar, pero cuando tenés tasas de interés tasas de inflación tan elevadas, es un gran desafío de toda la sociedad y también de la clase política. Una muy buena noticia durante el fin de semana. Ratificaron que el gasoducto Néstor Kirchner se termina en tiempo. Antes del invierno está terminado. Es una gran noticia para la Argentina porque ahí vas a ahorrar ¿cuántos millones de dólares? Bueno, ya lo anunciaron, digamos, ya este año ya tenés un ahorro de más de 2.000 millones de dólares. Y esto es parte de esto que yo te mencionaba, de esa estabilidad macroeconómica, la fiscal, la monetaria y la cambiaria. Y en la cambiaria, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas reservas. Necesitas reservas ¿para qué? Precisamente para estabilizar el mercado de cambio. Y es una variable central pensando en la inflación. Bueno, gracias Alfredo. Bárbaro. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo. Muy bien.